en la computadora. Bueno, repito algo para que quede en la grabación. Entonces, decíamos, ahora estamos grabando para esta tutoría. 2 cuestiones a establecer es que se extendió la fecha de entrega hasta hoy 17, con lo cual aquellos que ya hicieron un intento de entrega y fue el primer intento, tienen un segundo, pueden volver a abrir el trabajo práctico y continuarlo. Y aquellos que ya no tienen otro intento nos avisan por correo, por el aula, a ver cómo podemos hacer con ustedes y ven que hay una cosa muy distinta de lo que habían interpretado o quisieran corregirlo. De todas maneras, siempre el trabajo práctico tiene esa idea, ¿no? De que sea una producción, un ensayo para ver cómo me fue con esto. Entonces, también tomarlo ustedes como un proceso. Y también dijimos que hay un video que preparó Laura, que es siempre una explicación, una aclaración, ¿sí? Para ayudar con la lectura, porque es un autor, decíamos que está pensado para otro destinatario, un destinatario que venga desde el área de la lingüística a pensar en esto, mientras que nosotros tomamos a este autor por la novedad o por la solvencia con la que nos permite pensar qué son los textos y cómo mejoramos nosotras nuestra comprensión del conocimiento a través de los textos, ¿sí? Porque en las carreras de universitarias, en la formación profesional, la manera que tenemos de conectarnos con el contenido, con el conocimiento, es a través de los textos. Entonces, tenemos que saber qué son para mejorar esa relación, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, ¿cómo empezamos? Si quieren, hacemos nosotros un pasaje por Ahí, algunas mira, ideas. Mari, Sí, justo ahí vi algunas preguntas que por ahí bien, pueden ser como, que creo que las dudas, va al menos por lo que vi, que pusieron 2 o 3 personas, bien, es que bueno, que lo que más les costó era lo que nosotras ya suponíamos que es lo que siempre sucede, que es el tema de bueno, de la aplicación de las macro reglas y bien, de las categorías, bien, que, que por ahí sí es lo mismo que sucede cuando en la clase presencial. Por ahí acá nosotras, o sea, ustedes se sientan como muy ajenos, o sea, pero la complejidad de este texto también sucede en la clase presencial, donde esto se tiene toda una explicación por ahí más presente por parte nuestra, pero en realidad es un texto que tiene esta dificultad, porque es un autor que es externo a nuestro campo. ujú. Eh, y en cuanto por ahí a las macro reglas, por ahí como para Bien. empezar por ahí, o querés ir primero a un pantallazo del práctico, si alguno tiene alguna duda anterior. Todos llegaron a localizar el práctico, saben cómo se compone, tiene una primera parte que son más preguntas de comprensión de la primera lectura, que es la ortografía, la gramática, es decir, de ir recuperando como para ponernos en el tema de que estamos en el ámbito de lo textual, lo comunicativo, ¿sí? Desde ahí. Em, y después una segunda parte que es la aplicación práctica de esto que vamos a revisar ahora, así le damos tiempo a esta segunda parte. Esperen que va a entrar Andrea. Ah, alguien el acceso ahí, perfecto. De la primera Que me parte, parece que esto sí es. sí, Después empieza la parte práctica, que es más de la página, no, la pregunta 21. Por ahí, ¿no? Sí, sí, a partir de la pregunta 21. esperen que yo lo tengo abierto, Sí, pero no lo estoy transmitiendo. ¿Lo transmito, Lau? sí, si querés compartirlo. A ver si da. Si querés arrancar con algo, acá. A ver, compartir. ¿Qué se ve? Aquí tengo varias cosas abiertas. El aula ¿Está, virtual está ahora. está bien? Ah, Sí, estoy estás en acá el en aula TP2, ¿se indicada. ve? Sí, perfecto. Bien, entonces, ay, a mí no me deja entrar Estás en la parte de las lecturas. Ah, perdón, porque abrí 2 cosas, sí, disculpe. A ver si cambia, ¿ahí cambió? Sí. Bien. Uy, para atrás. Mira, acá hacer yo la prueba. Bueno, arranco con algo, Lau, y vos me vas Sí, aportando. ¿querés mostrar alguna previsualización? Sí, esto es lo que estoy intentando, pero no me va para atrás. Bueno, me queda en una. Ahí está, ahora sí. Lo que decíamos es que el sentido, mientras vamos viendo el autor, el sentido de esta teoría sobre los textos, es que lo que nos interesa es pensar
algo muy diferente a lo que aprendíamos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que es cuando queríamos interpretar un texto, decíamos cuál es la idea clave, la idea principal que está escondida en el texto, y parecía como la búsqueda de un tesoro escondido. Y algunos la interpretaban, otros no, algunos la encontraban y subrayaban. Lo que nos dice Van Dijk es que no hay una idea principal escondida y que la vamos a identificar, sino que es el sujeto. Esto es una propuesta cognitiva, es el sujeto que se relaciona con el texto, con lo que ya conoce, con su experiencia, no lo hacemos desde la nada. Por eso una idea principal no es estandarizada. Si tendríamos que construir una idea, aquel que ya viene, muchos de ustedes en el foro vieron que contaron que ya son docentes, son maestros, algunos ya vienen de las letras, otros son bibliotecarios en la práctica que ahora están haciendo el título. Es decir, hay un recorrido, hay una comprensión que van a tener de este tema diferente para aquellos que es la primera vez que escuchan y leen del tema y del autor. Entonces, no hay una idea escondida que yo la tengo que armar, sino que esa idea se construye. El autor nos va a hablar de esas estructuras para decir, si yo me enfrento a un tipo de texto que voy a reconocer la tipología que tienen, voy a ver que está armado de esta manera, de esta manera, de esta manera, y allí voy a encontrar el asunto, la temática, lo que para nosotros es el resumen, ¿sí? Lo clave que está, pero no hay una idea que esté allí escondida. Hay una estructura que si yo la voy reconociendo e identificando, voy a comprender mejor el texto o voy a producir mejor un texto, porque voy a decir, no me tiene que faltar esto, no me tiene que faltar lo otro, no me tiene que faltar lo otro. O la tercera opción que aprendemos en esta materia para oralizarlo. Cuando ustedes den un examen oral, no dicen, bueno, voy a hablar de Van Dijk y hablan de lo que se acuerdan. Tienen que, como es un texto científico, sí o sí van a tener que pasar por esta categoría, por la otra, para poder explicarlo. O sea que eso es, el texto nos va a ayudar a nosotros, esta estructura, para leerlo, para producirlo, es decir, para escribirlo, y también para narrarlo, oralizarlo, para contarlo, ¿sí? Eso quería empezar por ahí. Bueno, están Que viendo por eso, entonces... que por eso también en el video yo por ahí les dije que cada uno va a lograr un resumen. Si bien acá en el práctico nosotros intentamos que se trabaje un resumen, cada uno de ustedes lograría un resumen diferente en base a Sí, sus conocimientos y contenidos previos. Lo que pasa que, bueno, por ahí acá en la masividad, esta aplicación 21, que hace unos años la hacíamos manual y cada uno lo trabajaba en un Word, la intentamos como estandarizar para que sea, bueno, mucho más fácil para una corrección más rápida para nosotras, porque si no, no logramos acompañar a todos. bien. Bueno, pasamos por estas primeras entonces consignas que dijimos que son del capítulo, más de leerlo. Recuerden ustedes lo que conocen acerca de las oraciones, de la gramática. Voy al ítem 10, por ejemplo. Se les pregunta sobre los conectores, ¿sí? Sobre los significados. Y avanzo entonces hasta el ítem 21. De la primera parte, ¿hay alguna consulta en particular que nos puedan hacer por el chat? Vuelvo a decir, usemos moderadamente el chat, así No, me pueden... parece que Bien, una consulta era la de las macro reglas, que creo que está antes que la 21, a ver. Ah, como pregunta antes de la aplicación. como pregunta. Eh, las categorías. La 20 y la 21, mira, ahí dice Ah, Andrea. justo entré a la 19. Bien. En el video de Está bien. Laura, ella hace también les pone en relato esto que aparece acá, este esquema arbolado de Van Dijk. Dice, un texto es una trama, es un tejido, tiene una jerarquía como de ramas de un árbol, ¿sí? Donde Van Dijk se va a ocupar de describir dos tipos de textos, el narrativo y el argumentativo, ¿sí? En la universidad y en la carrera que ustedes eligieron, básicamente se van a enfrentar a textos argumentativos, porque es raro que trabajen con una noticia o que tengan que producir una noticia o un informe, aunque también hay textos muy instructivos que ustedes van a utilizar ya como bibliotecarios, ¿sí? Entonces, por eso son los que elegimos, porque no podríamos dar toda la tipología de los textos, ¿sí? Porque es realmente una posibilidad muy grande de meternos con cada uno. En la universidad, donde conocemos los informes de investigación, los papers de los autores, los resultados de encuesta y análisis,
y eso se da a conocer a la comunidad, busca, digamos, persuadir, mostrar argumentos, y por eso es el texto argumentativo con el que más nos vamos a conectar. Y tiene esta estructura arbolada, un texto argumentativo, que son lo que llamamos las categorías. Un texto argumentativo en su cajita, en esa superestructura sintáctica, ¿sí? Vamos a encontrar siempre un punto de partida, ¿sí? Que sería el sentido de lo que esa argumentación quiere contar o demostrar o proponernos, la tesis de la argumentación, ¿sí? Un punto de partida. Ese punto de partida va a estar rodeado de una legitimidad, que decíamos, siempre hay un marco normativo que puede ser explícito o puede ser implícito, donde funcione ese punto de partida, donde esa idea original tiene un sentido. A veces se habla de una norma social, en el ejemplo que daban Dig y que Laura recuperó, donde habla de el relato de Pedro que desaprobó o aprobó una calificación. Esa legitimidad es todo el sistema evaluativo, que podríamos decir es una norma escrita. Por eso hay una legitimidad, hay refuerzos. Los refuerzos son todo lo que nosotros utilizamos para siempre confirmar, ayudar a que nuestra idea sea aceptada por el otro. A veces el refuerzo es un testimonio, a veces el refuerzo es mostrar los casos que coinciden con lo que yo estoy planteando. En los argumentos utilizamos refuerzos. En los argumentos también ponemos una situación, una circunstancia. En el ejemplo que tomaba Laura era la circunstancia de el examen de tal que Pedro desaprobó, ¿sí? Hay una situación, una escena, una circunstancia que nos permite relatar lo que tengamos que relatar. Podríamos decir, en los parciales que ustedes en la universidad van a rendir, por ejemplo, sería una circunstancia en la que ustedes se ponen a responder, a describir sobre el tema que se les solicite. Siempre hay una situación, una circunstancia que también el argumento utiliza hechos concretos, porque no es solamente, digamos, una persuasión retórica, sino decimos, bueno, porque pasó esto, pasó lo otro, buscamos hechos que nos permitan argumentar, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Subiendo las ramas de este árbol, esta jerarquía arbolada, vamos a ver que esa argumentación entonces queda justificada. Yo voy justificando mi idea, no es una locura o una falacia todo el tiempo, sino que mi idea va a quedar justificada por esa circunstancia y por ese marco, a veces un marco social, a veces un marco normativo, a veces eso es un marco de lo que sucedió, depende de lo que nosotros estemos hablando. Por eso dice Van Dijk, esto es una superestructura, es un esquema sintáctico. Esto está vacío de contenido, pero vamos a reconocer en cualquier argumentación que aparecen estas categorías. Tienen que aparecer. Por ahí no exactamente todas, porque por ahí hay una argumentación que no utilizó hechos para reforzar o no utilizó hechos para justificar. Pero una argumentación va a tener un inicio, un punto de partida, un desarrollo y una conclusión, porque si es una argumentación tiene que terminar en algo. Entonces, en eso siempre ustedes lo van a reconocer. Volviendo a la idea que les transmitía yo al principio es, entender estas categorías en un texto argumentativo les permite a ustedes construir mejor una argumentación, porque ustedes van a decir, puse la conclusión, esto es una verdadera conclusión, puse hechos que me permiten reforzar lo que yo estoy transmitiendo, queda claro mi punto de partida o está raro, parece que voy a hablar de 3 temas distintos, tengo que hablar de uno. O sea, estas categorías, este esquema sintáctico me mejora, ¿sí? La producción de mi texto, también la lectura de un texto, porque uno dice, bueno, ¿dónde está la conclusión de Van Dijk? ¿Y qué es lo que me quiere transmitir en este capítulo? ¿Cuál es su punto de partida? ¿Qué utilizó para reforzar ese argumento? ¿Sí? Y como les digo, ustedes en situación, perdón, en situación de tener que contar un tema, un capítulo, un autor o lo que fuese, también van a ordenar su oralidad, no es espontánea. Cuando ustedes van a rendir un examen oral, no lo hacen de cualquier manera. El texto oral de ustedes es un argumento, tienen que convencer a un tribunal. Entonces, en eso que están preparando tiene que quedar muy claro, un inicio, un desarrollo y una conclusión. ¿Por qué? Porque es una argumentación. Si estuviésemos en un texto informativo, aparecen otras cosas, otras categorías, porque estamos informando, no estamos argumentando. Pero de eso no nos estamos ocupando en este trabajo práctico. Sí saber, según la propuesta de Van Dijk, que los textos son una trama que tienen estructuras. Esas estructuras, unas estructuras son sintácticas,
es decir, de forma, ¿sí? Son de estas cajitas, estas categorías, como él llama, que nos permiten clasificar al texto diciendo, esto es un texto argumentativo. Entonces van a aparecer de esta manera. Pero hay una otra estructura que también la recuperó Laura en el video, que si está la superestructura sintáctica, hay una macroestructura semántica, que es el sentido, el tema, el asunto. Para nosotros le llamamos el resumen del texto. ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene? ¿Qué nos quiere decir? Entonces ahí vamos, sí, porque estas cajitas no nos dicen nada, podríamos estar hablando de cualquier tema. Hay una hay una superestructura sintáctica y hay una macroestructura semántica. Una tiene que ver con el sentido, otra con esta tipología que nos permite identificar claramente sobre qué tipo de texto yo estoy trabajando. Por eso Laura también en el video les hacía recordar, nosotros no empezamos por acá, fuimos a otras teorías donde nos decían, bueno, veamos los paratextos, ¿sí? Para reconocer qué tipo de texto es, no desde la teoría de Van Dyck, sino acá hay una investigación, ¿qué hay? Hay datos, hay solamente una teoría, ¿sí? Entonces los paratextos nos ayudan a pensar qué tipo de texto es y cuando reconocemos en ellos estas categorías, confirmamos de que se trata de tal o cual texto. Entonces ahí es donde empezamos también a meternos con el asunto, con el tema, con el contenido, con el significado de lo que el texto me quiere decir. En esas pocas palabras, por eso nosotros, ahí vuelvo a lo que decía al principio, en la materia y en la carrera, cuando hablamos de construir el resumen de un texto, no estamos diciendo encuentren la idea principal. Cuando decimos hacemos el resumen del texto, estamos diciendo reconozcan la macroestructura semántica, ¿sí? El sentido. ¿Se hace de cualquier manera? No. Para reconocer eso, primero tengo que identificar qué tipo de texto es y vamos a ver estas categorías cómo están funcionando. Y por otro lado, empezamos a extraer el sentido del texto. Y ahí tiene que ver esa pregunta que decías vos, Laura, que por ahí te dejo el pase para la macroestructura semántica, ¿qué tienen que ver las Sí, macro reglas con esta? Hasta ahí póngame el dedito que yo los veo. ¿Los mareé mucho o sirvió de introducción? No, ahí preguntaban la diferencia entre argumentación y justificación, y fíjense que ahí argumentación es el Claro, centro o sea, en realidad es la superestructura de la argumentación. Eh, en realidad la categoría ahí es justificación, sí. la justificación que se utiliza en un texto, o sea, el párrafo que justifica todos los argumentos que uno va sosteniendo. Claro. Por ahí, Nosotros, un, perdón, otro perdón. ejemplo del, Ah, sí, no, que por ahí ustedes sí, sí, no, lo están leyendo de arriba para abajo, argumentación, justificación, conclusión, y en realidad este árbol de Van Dyck es de abajo para arriba, es del punto de partida, los hechos, las circunstancias, la justificación, hasta llegar a una argumentación. Eso sería un texto argumentativo, ¿sí? exacto. Las ramas van de abajo para arriba. Perdón, Y no, está bien. Esa era una de las preguntas. Que uno, lo que quería decir, perdón, que me perdí, es que nosotros ya hemos trabajado con textos argumentativos, por ahí no como el que tienen que trabajar acá, pero un texto argumentativo más de tipo sí, científico es el texto de Vitarelli. O si utilizan el texto de Araujo, que es un texto más del texto científico, que Van sí. Dyck, Van Dyck continúa su trabajo y después hace todo un desarrollo de este tipo de textos, ahí se pueden encontrar por ahí de forma más clara las categorías. Es entendible que en este trabajo que ustedes tengan que realizar, uno empiece a dudar si en este párrafo es exactamente una circunstancia o un hecho, porque muchas veces esto no es como una ciencia matemática, sino Sí. que puede estar como confuso, puede haber parte de dos categorías en una. O sea, quédense tranquilos por eso. Bueno, decíamos esto de las macro reglas, ¿no? Que son los procedimientos que utilizamos para extraer el sentido del texto. Vuelvo a decir, no es un estándar porque cada sujeto que se conecta con un texto no lo hace en el vacío, sino con lo que conoce, con lo que sabe, con lo que ya hizo. Si vamos a hallar, el asunto tiene que ser reconocido por todos, pero cómo les quede el resumen va a ser mejor elaborado con más recursos de ustedes mismos, porque ya le van a agregar cosas. Entonces no va a haber
un modelo de resumen perfecto, ¿sí? Sí tiene que estar bien identificado el tema, el asunto, el contenido, la cuestión de la que estamos hablando, ¿sí? Pero no va a haber dos resúmenes iguales. Y esa es la importancia de este autor que vino a mostrar esta teoría acerca de los textos, ¿sí? Los textos tienen esta parte pragmática, este uso del texto. No es solamente una sumatoria de palabras que todos por el solo hecho de estudiar el castellano vamos a entender, sino que uno le repone al texto un montón de información que el texto no lo dijo, pero porque tengo otras lecturas, porque ya estoy en una práctica, porque vengo de otra carrera, porque tuve tal experiencia, ¿sí? Es decir, no es una codificación como que escaneamos un texto como si fuésemos nosotros un escáner que nos pasamos un texto con la vista y captamos lo que quiere decir. No, por ahí les habrá pasado a ustedes que leyeron 3, 4 veces lo mismo hasta que lograron ponerse en tema, por lo cual uno más conoce y más captura en la comprensión de un texto, ¿sí? Entonces no está Es por mal que... eso, Sí, perdón, es por eso que en el video yo les decía que por ahí si uno, el día de mañana ustedes quieren rendir el final de esta materia y un compañero les pasa el resumen, muchas veces el claro, resumen hacerlo no sirve, porque en realidad el resumen está hecho en base a a mi forma de leer los textos. Que si uno ya tiene una carrera previa, va a haber cosas que va a omitir en ese resumen, pero no es porque no le interesen o porque no las agregue, sino porque ya las sabe. Bueno, es lo mismo que sucede acá, por eso Bandy también menciona que hay algunas categorías que están como implícitas. Por ahí muchas veces la legitimidad en algunos textos no está explícita, no es que uno lo puede decir, está en esta oración, porque por ahí sí, es algo de la norma social y no sí. está exactamente redactada en un párrafo. Ujú. Ahí preguntan, hay una pregunta que por ahí sí les podemos dar una ayuda, que si las categorías se repiten y no, las categorías que tienen para elegir no se repiten. Claro. O sea, fíjense de tomar la categoría que más se acerque a lo que ustedes, a la categoría que más identifiquen. Claro, no van a encontrar, por ejemplo, dos puntos de partida. Lo que sí pueden, Exactamente. el autor, por su forma de escribir y qué sé yo, por ahí, la primera oración ya les está mostrando el tema, la tesis, y por ahí en 2 párrafos más lo sigue haciendo. Está por ahí distribuida, pero no va a haber dos puntos de partida, ¿sí? Cuando usamos, por ejemplo, de refuerzo los hechos, porque supónganse como el texto de Araujo, que mostraba los datos de la investigación, entonces mostraba esas estadísticas y hechos concretos y demás, van a encontrarlo por ahí en varias partes del texto, porque bueno, es una forma de reforzar. Esta pregunta nos dio tal resultado y lo hicimos de tal manera, y cuando preguntamos tal cosa obtuvimos tal otra, ¿sí? Esa es una categoría que se va a usar como recurso muchas veces, pero no son dos refuerzos diferentes, ¿sí? Es el texto, por ejemplo, de Araujo, que usa la estadística para reforzar que lo que está diciendo que acerca de qué sucede con el abandono, qué sucede con la lentificación de la carrera, lo va justificando a través de datos, de información de una investigación que estaba en curso y que ya hicieron como un primer informe, ¿sí? Entonces, para complementar esa respuesta, no va a haber dos categorías diferentes, pero puede estar por ahí más alejada en el texto. No significa que la primera oración sea el punto de partida, porque por ahí el autor, por su forma de escribir, no sé, primero pone la parte de una poesía, a veces hace un testimonio, por ejemplo, y recurre a un recuerdo personal, y después plantea el tema. Entonces todo esto, no sé, me hace pensar en que y ahí plantea lo que quiere trabajar con ustedes. O sea, el punto de partida no significa que sea la primera oración, puede ser el segundo párrafo, puede ser la tercera oración, no va a estar abajo en las conclusiones del tema, eso no va a suceder, porque si no es un texto que está jerárquicamente mal construido y va a estar rara la comprensión y no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Va a estar seguramente en la primera parte, en lo primero que aparece del texto, pero no significa que sea la primera oración. Por ejemplo, en el presencial están trabajando con otro texto los chicos que cursan esta asignatura, que es un ensayo, un ensayo que, que trata sobre si escribir un ensayo o un tratado, y la conclusión no está al final, que por lo general suele estar al final, comentando. Se Por eso está es que no cortando. necesariamente tienen un orden establecido.
Bueno, no sé si ¿Se cortó? Perdón. se entendió porque está inestable la conexión. No sé si tienen muchas cosas conectadas. Pero sí creo que la idea se entendió. Bien. No estoy mirando el chat, yo estoy acá con la pantalla, no sé si No, seguimos hay mejor. pregunta. Para que voy yo al chat y te digo. Dale. La diferencia es entre hecho y refuerzo. Y la pregunta de Paula es si uno puede utilizar un hecho para reforzar. Sí, está en el nivel de, digamos, el argumento siempre quiere persuadir, ¿sí? O sea, convencer. Entonces, para convencer, tiene que haber las ideas que vamos presentando y las refuerzo, ¿sí? Las sostengo, las remarco a través de, por ejemplo, depende lo que yo estoy contando, por eso era el ejemplo que poníamos de Sonia Araujo, a través de hechos concretos que mediante las encuestas y las estadísticas nos hablan de esos hechos, de las personas que respondieron, la situación en la que estaban, ¿sí? Pero todo tiene que ver con poder sostener, justificar el convencimiento de lo que yo estoy transmitiendo. Un informe de investigación, en resumidas cuentas, no deja de ser una gran argumentación, porque eso que se investigó, toda esa metodología que se utilizó, todo lo que se puso en juego, lo que intenta es convencer a la comunidad científica y a través de esa comunidad, nosotros como estudiantes que nos estamos conectando con eso, de que esto es verdadero, de que esto tiene validez, de que esto es importante de conocerlo, ¿sí? Se puede argumentar, o sea, los hechos va a ser una parte, un elemento de la argumentación. Todas buscan reforzar la idea principal. Bien. No sé si alguna tiene alguna consulta más. Y si no, por ahí podemos retomar el tema de macroreglas, que era lo que había Sí, quedado. sí. Que está, si querés, está en la pregunta 16. Bien. Bueno, acá Van Dijk refiere a 4 macroreglas. Las 2 primeras, que son omitir y seleccionar, son de supresión. Y tienen una diferencia que también a veces cuesta identificar en un texto. Porque lo que refiere Van Dijk es que la primera, la que es omitir, es cuando uno omite ideas secundarias. Es decir, son cuestiones que uno no va a poder recuperar. Por ejemplo, él da el detalle de una chica que va con vestido amarillo. Es algo que uno no va a poder recuperar porque, lógicamente, si yo omito el vestido amarillo, nadie va a poder, ninguno de ustedes va a poder decir que la chica iba con un vestido amarillo. Es una idea secundaria que se omite y que se pierde. En cambio, seleccionar se consideran las ideas más importantes, pero estas se pueden deducir. O sea, esa por ahí es la diferencia que presenta Van Dijk en el texto. Quiere decir que uno podría deducir de que si yo llegué al destino es porque me subió un vehículo. O sea, obviamente no viajé mágicamente. Esa es la diferencia por ahí entre omitir y seleccionar, que por ahí son macroreglas que sí pueden presentar alguna dificultad a la hora de decidir. Seguramente ustedes cuando están haciendo un resumen no están pensando si exactamente esta idea como tan puntual que presenta Van Dijk. En cambio, generalizar y construir sí son más fáciles de identificar, porque uno cuando generaliza busca una categoría como de un nivel superior y, por ejemplo, si uno refiere no sé, a ver, un ejemplo, siempre se me ocurre el mismo, el de los juguetes, pero había, no sé, autitos, bolitas y peluches, y uno puede decir había juguetes. Uno está generalizando esos 3 elementos. Y después, cuando uno construye, puede ser una idea muy parecida al parafraseo, ¿no? Uno construye a partir de una idea propia, y ahí sí realiza un cambio en el texto, en la escritura. Esa sería como en forma simple explicada las 4 macroreglas. O sea que cuando Ahí nosotros sí, vamos a resumir un texto, hay reglas para hacerlo, ¿sí? Es decir, vuelvo a decir, lo que dice Van Dijk es que cuando uno resume un texto, es decir, cuando
extrae la macro estructura semántica, tiene que aplicar ciertas reglas, ¿sí? No lo hace por sabiduría personal, no lo hace para encontrar la idea que estaba ahí escondida, sino que hay unas reglas. Estas que acabamos de volver a mencionar, las de reducción o la de sustitución. Son dos maneras de llegar al asunto del texto. A nosotros como estudiantes nos importa que esto sea una manera de entender cómo llegamos al resumen de los textos, ¿sí? Porque no somos memorizadores de informes, ¿sí? Pues imagínense memorizarse Vitarelli, Araujo, Cabrera. No, uno va tomando en contacto con esos textos y ustedes se van haciendo sus resúmenes. Los resúmenes que son de cualquier manera, no, Van Dijk dice, hay un modo de que ese resumen tenga sentido, nos ayude, nos organice el texto, porque el texto está organizado de esta manera y a ustedes les permita estudiar mejor, que es lo que nos ocupamos en esta materia, y ustedes después esto además le van a dar toda una implementación por ser profesionales de la bibliotecología, o sea que los textos para ustedes van a ser lo cotidiano, pero hoy como estudiantes mejorar esas operaciones que hacemos con el texto. Entonces siempre las macroreglas están atadas, a ver, se me perdió. Están atadas a los conocimientos previos y a la subjetividad de quien lo analiza. En realidad, Le podemos llegar aporta, a decir que, claro, en lo que uno quiere llegar a conseguir o alcanzar, claro, no hay una, podemos llegar a, sí, perdón. podemos llegar a decir que perdón, o sea, si nosotras ahora hiciésemos una actividad práctica y cada una agarrara un texto, posiblemente todas tomaríamos una decisión diferente de cómo ir haciendo cada macro proposición en cada párrafo. Todos, una decidiría yo acá voy a omitir, yo acá voy a seleccionar, siempre que esa macro regla sea aplicable, porque si no hay diferentes opciones uno no puede generalizar. Si uno no puede deducir, no estaría seleccionando, estaría omitiendo información. Esa por ahí sería la diferencia. Lógicamente, chicos, a ver, ustedes no van a después, para el final de esta materia, van a estar diciendo, uy, no, yo acá estoy omitiendo. Eh, en realidad está bueno que uno lo vaya incorporando para ver si yo en realidad lo que yo selecciono de este texto me permite deducir lo anterior, porque si no uno se quedaría con un renglón de cada texto y el resumen estaría mal hecho, porque no podría dar cuenta de todo lo que ese autor quiere expresar. Para agregar a esto, digamos, lo que dice Van Dijk es esto de la subjetividad, no lo leí yo el mensaje, escuché de lo que recuperabas ahí, Laura. Lo que sí está afirmando Van Dijk es que el sujeto, o sea, nosotros como lectores, acá no estamos anulados, ¿sí? Al contrario, nosotros le llenamos de información, pero tampoco es que tergiversamos lo que el autor quiere decir o que cada uno interprete lo que quiera, porque no. Estamos, justamente dice Van Dijk, hay una estructura. Esa estructura la identificamos con las categorías, pero más o con menos, ¿sí? Vamos a llegar al asunto. Aquel que ya es experto en este autor, por ejemplo, o en estos saberes, o en estas prácticas de la lingüística, y va a tener un montón de herramientas más para hacer un resumen sobre esto. Y aquellos dentro de nosotros, que es la primera vez que se enfrenta a esta temática o al autor, tiene menos recursos, va a quedar mucho más pegado a lo que el autor dice, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, atado a los subjetivos, si escuché bien, no es atado, sino que enriquece el sujeto, porque si no, vuelvo a decir, seríamos como autómatas que pasamos por un texto escaneándolo y tratando de decodificar lo que dice, porque total es el idioma en el que nosotros hablamos, y nos dice, es mucho más rico que todo eso. Es todo lo que traemos y todo lo que ponemos a jugar con ese texto. Pero ese texto no es así espontáneo, no se lee de cualquier manera, sino yo reconociendo el tipo de texto que es, puedo reconocer cómo está armado según las categorías, entonces voy a extraer el sentido respetando ese árbol de categorías que me va a decir, esto es un texto argumentativo, entonces fíjate que va a haber una conclusión, fíjate que va a haber una tesis inicial, fíjate que va a haber refuerzos de alguna manera, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí voy ampliando mi comprensión. Bien, no sé qué otras preguntas más van surgiendo. No, me parece que no había ninguna más.
¿sí? Entonces, como les dijo Laura recién, acá en el trabajo práctico o en esta materia no es que vamos a ser expertos en aplicadores de la macro regla. Lo que estamos diciendo es, ustedes tienen un recurso, ¿sí? Ese recurso es para que ustedes vayan puliendo la manera de enfrentarse al texto para resumirlo. Vuelvo a decir, porque en la cantidad de bibliografía que ustedes están teniendo, no solamente para esta materia, sino porque cursan 3 materias más, no van a tener todo el tiempo todos los textos disponibles. Tienen que aprender a hacer buenos resúmenes, ¿sí? Eso no es solamente una operación técnica, sino que esta teoría del autor nos dice, esto es una construcción que hace el sujeto cuando se enfrenta a los textos, ¿sí? Y los textos, entonces, esta es la teoría acerca de qué son, cómo están compuestos, y eso nos ayuda a nosotros a entenderlo de mejor manera para en nuestras formas de estudiar, ¿sí? Que es estudiar con los resúmenes del autor. Bueno, ¿qué más? Acá estaba mostrando entonces en la parte donde está, creo que estoy, en la 16. Por eso acá hay un ejemplo donde aparece el párrafo, la oración, y qué es lo que se construyó como macro proposición. Cuando yo aplico la macro regla y construyo una nueva frase, una nueva oración, eso se llama macro proposición. Entonces tienen que decir ustedes cuál se ocupó acá. Con estas pistas que les dimos, fíjense si acá se omitió información o se sustituyó información. Siempre son operaciones de reducir el texto, estamos resumiendo. Entonces, bueno, ese es el ejercicio, así a frases al azar. Pero después acá, ustedes a lo último tienen, que esto es ahí sigo admitiendo personas, en la aplicación de los conceptos hay un texto de Fernando Savater que se llama el libro Nuestro Paisaje, ¿sí? Y hay un texto. Lógicamente, si estamos trabajando el texto argumentativo, ya de antemano, ustedes ya van por todos estos paratextos que estamos leyendo, ¿sí? Ya van a saber que la tipología que estamos viendo son los textos argumentativos. Aparte fue el único árbol de categorías que trabajamos. ¿Pueden ¿Por qué silenciar? no me suena? ¿Pueden silenciar? A ver, no, ahí está. Entonces, ya de antemano, entonces ya ustedes, por eso decimos, ¿Vos no lo probaste esa materia? uy, siguen lo que pasa que no veo Eso acá intento, yo la los silencio, ahí está. participantes. Ahí está, gracias. Les decía, entonces, justamente acá se cumple lo que nos dice Van Dijk, que uno no va de la nada a un texto. Esto acá funciona un texto para nosotros, este trabajo práctico. Entonces, si ya venimos estudiando esto, estamos parados acá, uno ya va al texto con toda esta información previa. Entonces, sin leer el contenido, ya sabemos que es un texto argumentativo. Y eso que ni nos metimos a leer, qué es lo que nos quiere transmitir. Entonces, acá vamos a decir, entonces si es un texto argumentativo, voy a encontrar una idea principal, o sea, un punto de partida, voy a encontrar que quiere justificar de alguna manera, puede haber hechos, puede haber refuerzos, y va a haber una conclusión, ¿sí? Entonces, este texto fue publicado en un diario, así que también podríamos decir, pero puede ser un texto narrativo, pero van a ver ustedes que por el asunto, por la forma en que lo escribe, está queriendo persuadir, está queriendo convencer de una temática. Pero uno podría tomar como paratexto esta idea de, ¿y dónde se publicó? Si es un diario, podría ser una narrativa, ¿no? Pero como estamos estudiando la argumentación, vamos a decir, no, es un texto argumentativo. Entonces, después sigue en el ejercicio, bueno, identificar esa superestructura, es la que acabamos de decir, y después nos pide obtener las macro proposiciones aplicando esas 4 macro reglas. Es decir, que el texto que acá está organizado, vamos a aplicar una macro regla y vamos a identificar sobre qué categoría lo estamos haciendo y cómo queda construida esa macro proposición. Esta ya está armada de ejemplo y las otras las tienen que seguir completando ustedes. Hay un extracto del texto, hay cómo quedó la macro proposición, o sea, lo que se resumió. Acá dice qué macro regla se aplicó y ustedes tienen que elegir a qué categoría pertenece este extracto del texto, ¿sí? También es un ejercicio.
A veces tienen que identificar cuál es la categoría del texto argumentativo que estamos resumiendo, otras veces tienen que elegir, como acá, identificar qué macroregla se está aplicando. Ya saben la categoría, ya saben cómo quedó la macro proposición y ya saben cuál es el texto del que se extrae, ¿sí? Esto Ahí sería... Marcia Sí. pregunta, perdón, ¿no? Marcia pregunta si no se repiten las opciones. ¿Te estás refiriendo a las categorías? No, las categorías no se repiten. Las macroreglas sí se van a repetir. Claro, las macroreglas sí, acá estamos hablando del marco, esta tienen que elegirla ustedes, acá hay refuerzo, legitimidad, ya están previamente extraídas. Sí pueden aplicar más de una regla o la misma muchas veces, eso va a pasar, puede pasar en cualquier texto, ¿no? Y acá hay un ejemplo de cómo quedó el resumen. Fíjense la diferencia ya hasta de formato de lo que es un resumen, ¿sí? Más de 10 oraciones no, y del texto del cual partimos, que era todo esto, ¿sí? Ahora, cómo llegamos de una cosa a la otra no es algo mágico, no es algo que es adivinar de qué se trata, sino que tiene estas reglas de procedimiento, porque entendemos que un texto es una estructura, ¿sí? ¿Se entiende esa lógica? Si no, parecería una habilidad para los que algunos tienen más competencia que otros, ¿sí? ¿Cómo llego a un texto que tiene 10 párrafos a esto que tiene una sola oración? Un solo párrafo, perdón, quise decir, de 10 oraciones. Es un modelo. Y Hay entonces, gente, a ver, sí. el otro día me escribió una de las chicas y me decía que ella tenía a veces problemas para resumir, entonces le costaba más implementar este sistema, que es cierto, nosotros lo vemos, o sea, muchas veces hay gente que tiene más habilidad para resumir que otra, y no está mal, o sea, son diferentes formas de estudiar y a veces uno se siente inseguro cuando va a recortar. O sea, uno a veces tiene miedo de recortar algo que sea una idea principal y después no acordármela en el momento del examen o en el momento de realizar Sí. un trabajo. Pero bueno, tómenlo como una práctica. Yo creo que es una técnica que les puede servir para las materias, o sea, van a tener, o sea, están cursando otras materias. Sé que la semana que viene tienen parcial de introducción que es oral. Y bueno, y se Bien. deben tener que enfrentar a un montón de textos, entonces por ahí poder mirar los textos desde esta mirada, ¿no? Empezar a Sí. ver, bueno, ¿qué es lo más importante del texto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no puede faltar? Eh, es en aprender a mirar desde otro lado. Ujú. Eh, Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más ahí. Estefanía preguntaba si podríamos realizar la clase con mayor anticipación. Sí, sería nuestra idea, pero bueno, ahora la verdad, este trabajo se nos complicó con el tema del parcial, la corrección del parcial. Eh, Intentamos que no Sí. quede ya sobre el final, pero bueno, estuvimos trabajando en otras cuestiones. Bien. Igualmente no sé cómo trabajaremos este año, pero el año pasado los trabajos prácticos siguientes, por lo general, por ahí no sé si seguiremos con la misma modalidad, a veces son Claro. en grupo y ahí ya se generan otros vínculos. Ujú. Y ahí preguntan por las calificaciones del parcial, estamos trabajando en ello. Lo que pasa que para que sea parejo para todos, en realidad algunos ya las tienen subidas, pero están ocultas para que todos puedan ver la calificación en el mismo momento. Y este trabajo práctico hoy a la noche va a estar calificado, exactamente. Claro. Quédense tranquilos porque por ahí cuando ustedes vean la calificación, posiblemente ustedes digan, uy, acá yo puse circunstancia y era hecho. Por dar un ejemplo así a grosso modo, puede ser que pueda haber de algo de esa categoría que ustedes eligieron implícita. Lo que pasa que nosotras acá en el modo de corrección tenemos que elegir una categoría. O sea, quédense tranquilos Sí. porque Sí, como les decía Laura hace un rato, después uno no es que está todo el tiempo pensando a ver qué macroregla estoy usando a la hora de resumir. Pero si ustedes lo entienden de esta manera, es como no encontrar atajos. Cuando en la primer clase teórica o los primeros encuentros uno decía, hay 3 tipos de lectura, la lectura global, la general, una con más detalle y una de tercero. Uno dice, no, ¿cómo voy a leer 3 veces un texto? Y sí, ustedes van a ver que terminan leyendo
3 veces el texto, ¿sí? Entonces, esta disciplina, esta sistematicidad de cómo se estudia, ¿sí? Es ayudar a armar una forma, un procedimiento que para algunos de alguna manera, para otros de otra, ¿sí? Pero no hay atajos. Y armar un resumen es así. Ustedes pueden hacer adivinándolo y decir, bueno, más o menos quiso decir de esto, o pueden hacerlo con esta sistematicidad de decir, bueno, que no me falte la conclusión. Hablé 1 hora y media en un examen oral del autor y del texto y nunca llegué a decir a los profesores la conclusión a la que arribaron. Entonces, ese oral está incompleto, ¿se entiende? Entonces, ustedes lo pueden hacer como estén acostumbrados, pero esto les muestra una forma, un procedimiento, una sistematización de cómo nosotros nos relacionamos con el texto o cómo lo producimos o cómo lo comunicamos, ¿sí? El otro día, a modo de anécdota, pero viene en vínculo con Bandic, en la clase presencial tenían que hacer esta actividad, pero ahí presencialmente. Y había una chica que tenían que elegir una macro regla y aplicarla. Y de un párrafo, ella dice, yo elegí omitir. Y cuando lee el párrafo, se había convertido en una oración de 8 palabras. Entonces, sí, la macro regla está bien, o sea, está bien aplicada. Nadie te va a cuestionar que vos usaste esta macro regla, pero en realidad el texto perdió totalmente el sentido. O sea, si yo te tengo que calificar, sí, la aplicación de la macro regla está bien, pero no, lo que construiste no sirve Claro, para nada, digamos, no aporta, no te aporta ni te va a enriquecer. claro. Por ahí es aprender a mirar como de otro lado, ¿no? Y en Bien. base ahí lo que preguntaban de la revisión del trabajo práctico, va a estar disponible cuando estén todos calificados. Sí. Marcia, tienen 2 minutos para responder la pregunta, espero poder aplicar las macro reglas. Eh, y sí, bueno, eso es todo un desafío el primer examen oral, pero bueno, hay que animarse. Es aprender, es estar en la Sí, vida, empezar en la vida universitaria. sí, sí, en Siempre el aplicar, primer examen claro. oral uno tiene un montón de nervios. Ujú. Y correrse, decir, bueno, a ver, de cuánto me acuerdo en este instante que me lo preguntaron. La memoria ayuda mucho, pero no es toda la memoria. Si yo tengo una organización, si tengo un sentido de lo que voy a comunicar, estoy más segura de contar lo que el autor dice o de qué se trata toda la temática a partir de muchos autores, más que toda la recordación y la evocación en un minuto de lo que tenga para decir, ¿sí? También por ahí para ordenarse, para el momento de preparar así exámenes, es importante saber los temas. Y bueno, acá también vuelve Bandic, ¿no? ¿Cuáles son los temas que entra al examen? ¿Cuál es la definición de esos temas? ¿Qué autor menciona ese tema? Que por eso nosotros en el parcial también les pedimos que vinculen autores, porque lógicamente de un concepto mismo concepto lo pueden dar 10 autores. Y ustedes tienen que mencionar qué autor lo dijo, porque eso también contextualiza la postura que ustedes tomen. Es parte Bueno, todo de la argumentación, es parte ujú, bueno, de lo que venimos trabajando en esta materia. sí, sí. Por ahí ahora le van a empezar a encontrar el cierto sentido que tiene metodología dentro de primer año y de primer cuatrimestre. Sobre Exactamente. todo por ahí como bibliotecarios y bibliotecarias después van a notar lo necesario y lo casi diría obligatorio que es organizarse para recuperar la información de manera efectiva. Y si eso lo llevamos al estudio, ¿cuántas veces el habernos organizado, tal vez por bloques o haber organizado por temas, y encima por eso y los autores que hablan sobre esos temas nos sirven para cuando después tengamos que buscar una definición o recuperar nosotros en nuestra memoria, ya lo tenemos organizado, ya lo estudiamos organizado. Entonces eso por ahí, sobre todo para un final que tenés que abordar tantos temas a la vez, te sirve muchísimo organizarte. Entonces por ahí aprovechen porque justamente como dijeron, metodología está en un primer año, en el primer cuatrimestre, para que a partir de ahora sepamos que en lo que es el conocimiento científico y en lo que es el estudio, lo que es más funcional es organizarse y estructurar el conocimiento o la información para generar conocimiento. Ujú, exactamente. Ahí Romina pregunta si va a haber otra práctica y puede llegar a haber otra práctica y si no, yo después te envío la que trabajamos en presencial para que la veas, aunque Claro, sea, sí, no hay ningún problema. sí, sí. La garantía que tienen que tener ustedes también es que
vamos trabajando muy en paralelo entre el presencial y distancia, no hay una propuesta diferente, diferente sí porque es mediado por tecnología, pero diferente en el sentido de que acá no se extraen contenidos, no hay algo recortado para ustedes, así que van con los compañeros de presencial. Ellos, bueno, nos ven una vez a la semana, a varios de nosotros, yo estoy solamente en distancia, así que los veo a ustedes solamente en los mensajes. Pero bueno, es una materia que trabaja de esta manera con todos y con una propuesta muy semejante. Las diferencias tienen que ver con la mediación tecnológica. Y como vuelvo a insistir, yo sí estoy en presencial y esta cuestión que ustedes plantean con Bandic sucede en presencial. O sea, la clase grabada que subimos nosotros la tuvieron presencial y hay chicos que no podían responder las consignas. O sea, es un texto que presenta cierta dificultad. O sea, y nosotros lo sabemos porque es un texto ajeno a nuestra disciplina. Pero retomen estos conceptos centrales. Macroestructura, macroregla, superestructura. Quédense con esas cuestiones. Y tomen a las categorías analizándolas desde un texto, desde la parte práctica. Intenten tomarlo desde ahí. Ahí pregunta otra de las chicas, bueno, la dificultad que a veces, que como ingresante tiene, después de 20 años que no estudia, y la cantidad de conceptos que si bien se relacionan son diferentes. Bueno, ahí lo que mencionaba Ana creo que es fundamental. Tienen el libro de Mirta Bota, que nosotros ya no lo trabajamos, o sea, ese contenido, pero Mirta Bota tiene una parte que hace fichas de lectura, fichas de cita, fichas de lectura y fichas bibliográficas. Nosotros hace unos años eso era contenido que Claro. utilizábamos en un trabajo práctico donde les hacíamos que ustedes realicen una ficha de lectura. En realidad eso se utilizaba mucho cuando no había tanta internet y en realidad uno hacía una ficha de lectura, uno iba a la biblioteca y hacía una ficha de lectura del material que pedía prestado. Eso sirve para que uno organice las lecturas, porque Ujú. sabemos que, a ver, en la universidad ustedes van a tener un montón de textos, pero van a tener que poder definir o elegir qué es lo que van a tomar de cada uno, porque si no es verdad que es un montón en el primer cuatrimestre. Sí, bueno, todos los recursos ahí, por lo que aporta, estoy leyendo Sí. Miriam, todos los recursos que vamos aportando son los que sabemos que ayudan a mediar el conocimiento, porque bueno, no es instantáneo a pesar de que tenemos esta facilidad de las pantallas, ¿sí? Tiene que ver un poco con toda la complejidad de cómo se fue iniciando la cursada, cuánto tuvimos que esperar para que el grupo esté completo, un poco de esto ya hablamos. Así que bueno, van llegando con todo esto, pero está en el convencimiento nuestro y en la forma que tenemos de trabajar y las teorías que manejamos acerca de cómo se aprende, cómo se enseña, están sostenidas en todo esto. Como les dijo por ahí Laura, ahora que ya estamos avanzando mejor, ustedes también se van sintiendo más confiados de que hay una propuesta, de que esa propuesta está acompañada, porque tiene que ver por cómo hoy por hoy se accede al saber, ¿sí? Pero bueno, después es más complejo con la práctica real todo lo que va sucediendo, ¿no? Bien, bueno, estaríamos en condiciones de ir cerrando entonces que ya cumplimos la hora de la conexión, Perfecto. así Sí. que por supuesto que de acá a la noche el que retoma otro intento del TP y quiere preguntar nos manda un mensaje, ¿sí? El que se trabó con algo también, ya vieron que por la forma de trabajar que tenemos nosotros en la materia, cualquier situación ustedes la anticipan y nos avisan. No es un esquema para ir dejando en el camino a las personas, sino todo lo contrario, ¿m? Todo, ir llevándolos lo más simultáneamente posible a todos los grupos. Bueno, Ahí entonces, Marcia pregunta sí. por el libro de Mirta Ah, Bota y sí, está en el aula ah, completo. fíjate en la biblioteca del aula virtual, ¿sí? Bueno, muchas gracias a toda la conexión, a los que se pudieron conectar. Ahora en un ratito va a quedar grabado, y también así que nos ordenemos en las preguntas y demás para que sea claro también para nosotros por dónde ir orientándolos, porque preparamos bastante
este encuentro, así que bueno, vuelvan al video que quedó disponible de Laura, repasen esta charla y vayan más confiados al texto, ¿sí? Bueno, buenas tardes, Muchas saludos. gracias. Ahí se van desconectando. ¿Parás la Eso. grabación, Ah, sí, Mari? sí, espera. Detener.